Día, profesor. Buen día, muchachos, siéntense. ¿A qué vienen hoy a mi clase? Hombre, profesor, tantas inquietudes y cosas por los conflictos que existen. Quiero que nos explique, porque ahí escuché un gran maestro por una red social y que él decía que no había ningún Estado palestino ni ningún nada, pero que ya existía un Israel en la tierra que se conoce como prometida. O sea, que no había nada ahí, había un peladero porque la gente era nómada. Bueno, siéntese, querido estudiante, porque el tema mío tenía que ver con para hoy, pero que debido a este tema y sus preguntas, que en literofilosofía no puedo negarles, podemos decir que el hombre fue nómada y cuando se vuelve sedentario empieza con la agricultura, pero andaba con su ganadito de aquí para allá y eso, los animales de la época. Y de nómada pasa a sedentario. Pero que en el periodo de nomadismo, que el hombre se ve a la intemperie y busca la forma de vivir en unas tiendas, el prehistórico vivía en cueva, etcétera, pero que cuando hablamos de estas cuestiones y queremos verlo a la luz de las Sagradas Escrituras, ya la cosa es diferente, porque ya a través ese hombre de toda su historia tiene luchas y guerras con animales para sobrevivir. La necesidad era que ha hecho que el hombre busque sus derroteros y haga sus asociaciones. La necesidad de diferentes cosas y sobre todo de sobrevivir. Por lo tanto, el jinete del hambre, el jinete de la guerra, la gloria, la pasión, la vida y la muerte siempre han ido cabalgando con el hombre. Yo le voy a demostrar que me gustaron mucho esas exponencias de ilustres profesores, pero si yo no he recibido ninguna clase de instrucciones, sino lo que mi lógica y análisis y comparaciones y similes logro desarrollar, yo sí le puedo demostrar que en este conflicto palestino-israelí, donde el corazón de la humanidad está en esos dos pueblos amados, por sus culturas, sus religiones, su moral, sus cosas, y su rectitud y creencia en un Dios, yo sí le voy a demostrar que cuando el hombre era nómada, el pueblo de Dios también fue nómada. Ese pueblo que encuentra un Dios invisible y que también lo tiene Palestina. Pero que ese Dios invisible estuvo siempre con ellos también, pero que le nace un profeta. Un profeta que mira la realidad, que mira la objetividad y que la única forma de sobrevivir en este planeta era también guerreando, pero nace también otro profeta que es de paz y de amor y que viene de una dulce María. Por lo tanto, yo puedo decirle que ese profesor, ya un hombre casi como edad de mí, dice que eso no pertenecía a nadie. Cuando Israel llega al este del Jordán, podríamos hablar de así, es necesario pasar al otro lado. Pero si ustedes analizan que llega un momento en que el patriarca, profeta y abogado Moisés, instruido por los egipcios, que deja unas leyes y que viene con una estela de milagros de aberturas de Mar Rojo que podíamos mostrar por donde se podía también pasar, y con una abertura y con una aura de una presencia de un Dios invisible con él que le abre un mar rojo, y anterior a él, 420 años atrás de él, un Abraham que también sale de Mesopotamia
de allá de los caldeos, de por allá de Ur y Uz, por allá donde tuvieron Jod y toda esa gente, esas leyendas, ellos vienen y vemos a un Abraham luchar, guerrear para sobrevivir. Y se encuentra gente. En Moisés encuentra gente cuando manda a Josué. Y que este Josué manda unos espías. Y si él viene a decirle que en aquellas partes de Jericó hay gente y hay alimento y hay un gran río, entonces ya había gente ahí. Por lo tanto, esas partes, como decía el gran profesor, que me gustó mucho su estilo y sus cosas, pero que esto hay que profundizarlo bastante, eso es innegable en simple lógica de que eso no estaba desierto ni que podía llegar cualquiera a vivir. Hubo necesidad de batallar, de guerrear, porque allá había gente e incluso estaba la ciudad de Jericó. Y si quiere vamos al libro de Josué para poder entender este problema palestino-israelí. Cuando tenemos primero que ver el conflicto palestino por dentro, los casos de la vida diaria en Palestina, el muro irracional en Palestina, de ese pueblo que tanto amamos cuando también sufrido tiene que sobrevivir y que encuentra un Dios invisible igual que los palestinos. Y que hay un conflicto conocido como el conflicto de Hebrón. Y por lo tanto hay odio alrededor de un altar a un Dios invisible. Por lo tanto, hay sangre y hay batalla. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Y que esa tierra palestina sí había gente. Recuerden que existía Sidón, Tiro, Jope, la Franja de Gaza. Y que posiblemente cuando Dios le dice a Josué, mira que te mando que seas valiente, creo que lo dice en el capítulo 1, por ahí, 1 al 8, pero entre los capítulos 1, 2 y 3, por ahí se habla de Josué. Entonces, para entender esto, que mira que te mando que seas valiente, no temas ni desmaye. Donde quiera que vaya, yo, Yahvé, tu Dios, estaré contigo, y que no se aparte este libro de la ley de tus manos, para que medites en él día y noche, y no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, hasta cumplirse la promesa que di en la antigüedad a un Abraham de una tierra prometida, y que un líder como Moisés se ve quedado en un monte mientras él escoge a Josué, y Josué manda 2 espías. Si manda 2 espías y ellos vienen luego y conocen a una raba que los ayuda, recuerdan el cordón y esas cuestiones, y que en ese pueblo llegan y le dicen, saca a esos hombres que tienes ahí porque van a... Y total, que ya hay el espionaje que hay hoy en día, chino, ruso, norteamericano, iraní, etcétera, etcétera. Lo que han cambiado son ciertas cosas, más avances tecnológicos. Ya un gimbón con un reloj y una cuestión, aquello había que mandar a ver a quienes están allá, y si te pillan ya sabes que te mochan la cabeza, y fin. Por lo tanto no podemos desconocer esta cuestión del Medio Oriente y nuestro corazón en Palestina, en Israel, ese Israel también sufrido, que también tenía que sobrevivir, y para sobrevivir hay que combatir, pero que Israel en ese momento fue la España que colonizó, pero primero tuvo que conquistar y primero tuvo que descubrir, o sea, espiar a una América para que viniera todo lo que vino después, hasta cuestiones de raza que le llaman el 12 de octubre. Allá también sucedió igual. Si te mandan unos hombres a espiar, esos hombres descubren, no, sí, allá hay gente y tal, pito y flauta, nosotros estamos vagando por toda esta vaina 40 años aquí en este desierto, en este Madián y tal, que hoy es Turquía y toda esa vaina, y Arabia Saudita y toda esa vaina, etcétera, etcétera. Turquía al norte, pero acá Arabia Saudita, por donde ellos escribieron el libro de Job, Moisés, Madián, y por lo tanto ahí estaba cerca de ese río, pero quien llega hasta allá es Moisés y no Abraham. Moisés oye oír de Abraham, oye hablar de Abraham, y por eso ese pueblo lo acepta. Por lo tanto ya ese Dios invisible va ahí. Cuando vemos entonces que existe un muro irracional, que existen ya hipódromos donde hay
camellos que compiten igual que aquí los hipódromos, allá serían camellodromos, ¿no? Ya estamos ante civilizaciones y modernas ciudades. Por lo tanto, teníamos que ver entonces, a pasar a ver qué vio este Josué, y después de lo que le dicen que sea valiente, tendremos un libro que se llama el libro de Josué. Y tiene este libro una animación a ese líder que Dios le manda a leer la ley y meditar en ella día y noche y hacer preparativos para cruzar el Jordán, o sea, ir al este donde lo mandó. Josué envía a 2 espías a Jericó. Lo recibe Rahab, quien esconde a los espías. De ahí nacen las cuestiones del cordón, no sé qué, pito y flauta, pero también llega un momento en que se hace necesaria la conquista, y por eso las ciudades del norte que ya estaban ahí forman parte de esa batalla, de esa guerra para conquistar la tierra prometida. Por lo tanto, ya en toda esa parte del Asia Menor, de allá hacia acá el este, y que queda esa Palestina ya con sus antiguas ciudades allá de Sidón, Tiro, Jope, la Franja de Gaza, que hoy tienen otros nombres, y un mar Mediterráneo hacia allá. Ya había gente en todo ese territorio. Lo que no había eran las leyes territoriales ni la púa para decir este terreno es mío, el otro es tuyo, y lo que se fue conociendo como propiedad privada. Porque si el hombre era nómada no había propiedad privada, pero cuando el hombre se vuelve sedentario, que necesita sembrar su yuquita, tener su poquito de agua ahí, el río Magdalena ahí, llevar las vaquitas, los galaperos a buscar agua, a ellos les pasó lo mismo. Pero tanto el río era la máxima expresión de riqueza y prosperidad para ciudades, y había que luchar y pelear por eso. Por lo tanto, yo sí puedo hablarle de Palestina y ver por dentro cosas que en los medios comunicativos que tenemos desde hace rato esconden muchas cosas cuando es del lado conveniente, pero no dicen nada de lo bueno del lado contrario. Nosotros podemos decir que sí existen emisoras como la cadena árabe que revolucionó esas tierras llamadas Al Jazeera, y que el Líbano, y hay mucha gente buena y noble y que ha contribuido al progreso de Colombia, que son libaneses y palestinos, lo mismo israelitas, como sucedieron los judíos en el norte de Estados Unidos. Por lo tanto, nace un milagro llamado Beirut, y una capital de Doba, cuya capital Kabar, que se metió en casa de los árabes, metiendo a Occidente en casa de los árabes. Y recorrimos diferentes partes de los libaneses en el corazón colombiano, por ejemplo, donde hay muchos libaneses con corazón colombiano, y ese Líbano de allá, de las partes norte del Mediterráneo y al este, al occidente del Jordán y al este del Mediterráneo. Vemos que nacen partidos como los diferentes partidos que están en combate y que son guerreros, como los Hezbolá y todas esas cuestiones que tienen que ver. Y allá oriente también llegó el comunismo. Y se puede hablar en un momento del comunismo, se fue de China, salió hacia afuera. Y también de una China más unida que nunca, y un Hong Kong y China, y un Singapur como jardín de leyes. Por lo tanto, tenemos las cuestiones cunaitras, que son historias poco contadas. Y así vemos tantas cosas, y tantas fronteras, y tantas propiedades privadas, y que desconocen esas cosas. Por lo tanto, el libro más antiguo, o la literatura judía, que nos trae una Biblia, y histórico, social, político, económico, y de ese hombre nómada y el hombre sedentario y eso, y que nos trae este libro de Josué,
y el de Moisés más o menos allá 2500 antes de Cristo, ellos encontraron ahí gente y tuvieron que batallar, lo mismo que Abraham, para pasar cerca donde estaba el rey de Salem, que hoy en día esa Salem creo que era Jerusalén. Ahí él tuvo que batallar también con determinados reyes, y por eso es que diezma o da una décima. Tú vas a pasar por una frontera, no tienes que dejarme el 10 de lo que llevas, algo, claro, sea la mitad o algo. Entonces él en ese entonces le pide el 10% de todo lo que lleva, déjame. Y entonces él dejó a pasar a Abraham. El famoso, creo que Melquisedec, porque Melquiades de 100 años de soledad. Entonces Melquisedec le pide eso y ahí queda el famoso diezmo que está en el libro el último libro del Antiguo Testamento, lo que es Miqueas o algo así. Por lo tanto, sí había gente ahí, porque desde que manda a unos espías, Moisés se queda en el monte y dice, bueno, ahora el líder es Josué, y Dios coja a Josué, no se aparte este libro de tus manos y tal, pito y flauta, y sabe que tiene que poner corazón firme, porque si vas a ser un guerrero mío, que soy el Dios del ejército y de la cuestión, no puedes ir con lagrimita y temblándote el pulso, porque a David no le tembló el pulso para mocharle la cabeza a Goliat. Como dicen mucho aquí en Colombia, yo si me ponen de frente aquí a cualquier paraco, yo mismo le mocho la cabeza. Lo hice el Totao, lo hice el Guayaba Vieja, lo hice el Perrito Pingón, lo hice mucho, y por lo tanto nace altar y nace odio, que son formas de la psicología, que son formas de la realidad psíquico-física, espiritual que hay en el hombre anatómicamente formado, físicamente formado, y que se llama y proviene de una cantidad de seres que también luchan para sobrevivir, pero en aquellas épocas sin ninguna arma ni herramienta, sino de tú a tú con un oso, con un tigre, para quitarle la piel y vestirse y comerse las carnes quizás de ese culebra, de tigre, de mamú, de todo lo que encontraba, y ese hombre se le bioquímicamente se fue formando hasta ser nosotros y tener un Dios. Por lo tanto, dice así en el libro de Josué, para que actúes sabiamente y vaya donde vayas, y este libro de la ley no sea parte de tu boca, y tienes que leerlo y meditar en él día y noche. Por lo tanto, querido profesor, que escuché y escuché también de boca de mis estudiantes, sí había gente ahí no era un peladero que no existiera, un desierto inmenso, que todavía hay partes desiertas, allá en esas partes por allá como el Sahara y los desiertos donde pasan los camellos y los oasis, pero que ya hay vías y cosas. Por lo tanto, la cuestión tomó otra cuestión, y esos dos pueblos sufridos siempre irán en nuestros corazones. La cuestión palestino-israelí, y ojalá se alce la bandera de la paz y que no muera más un niño israelita ni un niño palestino, porque cada vez que muere un hombre, muere una parte de nosotros mismos. Si no hay hombre, no hay Dios. Continuaremos en la próxima con el profesor Robinson Ferreira, el más estúpido del mundo.